Bueno, Shalom familia, buenas tardes. Bienvenidos a este primer sábado del mes de mayo, donde vamos a estar pues aprendiendo de la palabra de Dios, que nos va a ayudar a que nosotros podamos enfrentar todas estas dificultades que se están viviendo en el mundo entero. Vimos este videito que tal vez lo hemos visto en otras ocasiones, que cómo enfrentaba Jesús las tempestades, cómo Él nos enseña a cada uno de nosotros a través de su palabra a enfrentar las tempestades de la vida, las tormentas de la vida, los vientos adversos que pueden pasarnos, que están pasando, que son parte de la vida, porque pues Él antes de partir le dijo a los discípulos que no tuvieran temor, que en el mundo tendría muchas aflicciones, pero que Él había vencido al mundo. Y Él con su propia experiencia de vida le demostró una y otra vez que era posible vivir la vida con tranquilidad en medio de las tempestades. Entonces vamos hoy a aprender acerca de esto. Vamos a ver que en la palabra de Dios hay 3 evangelios que hablan acerca de este episodio. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. ¿Okay? Entonces, vamos a recopilar estos 3 evangelios para que juntos podamos encontrar aquí 5 verdades o 5 claves fundamentales para que nosotros enfrentemos la tormenta con fe. Fe en medio de la tempestad, la fe que vence la tempestad. Vamos a ver el primer evangelio que registra este episodio, y es el evangelio de Mateo, capítulo 8, del 23 al 27, que lo tiene allí la proyección, puede buscarlo también en la palabra, en la Biblia que tiene ahí en su Biblia. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? También lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, que agrega algo adicional a lo que dice Mateo. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. El versículo 41, entonces temieron con gran temor, temieron con gran temor. Dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y el Evangelio de Lucas también nos registra mucha más información para que vayamos recopilando todos estos 3 evangelios. Y Lucas nos dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Pasemos al otro lado y partieron. Los 3 registran este episodio extraordinario en la vida de Jesús, que fue una gran lección para los discípulos y lo va a ser para nosotros. Vamos a ver entonces el primer punto o la primera clave que vamos a aprender nosotros a través de esta experiencia de Jesús que se va a transmitir también a nosotros. La primera gran lección de la fe, porque lo primero que le reclama el Señor Jesús, aquí vemos aquí en Lucas 25, y le dijo, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? En Mateo él también hace la pregunta, y les dijo en el 40, ¿por qué estáis así amedrentados como no tienen fe? Y en Mateo también les dijo, él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo que tenían poca fe, le dijo por qué estaban amedrentados,
¿Dónde estaba su fe? ¿Por qué habían perdido la fe en medio de esta dificultad? Muy bien, entonces en el punto número 1, la fe siempre tiene un destino. Vemos que a través del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, Jesús le dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Ellos entraron a la barca y el destino era llegar a la otra orilla. Nadie en aquel tiempo, siendo judío, pasaba a la otra orilla. Del lado de acá era la parte que era confortable, la parte cómoda. Ellos estaban allá a la orilla del mar de Galilea, todos escuchaban a Jesús. Nadie, ningún judío estaba interesado en ir al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque del otro lago no había nada para ellos. Pues número 1, estaban 10 ciudades romanas llamadas Decápolis. Estas ciudades tenían sus propios dioses. Los judíos no vivían del otro lado del lago porque eran unas ciudades de gentiles. Adoraban a dioses como Zeus, como Júpiter, como Afrodita. Tampoco tenían vínculo comercial. Era una ciudad que estaba llena de tumbas y llenas de personas que estaban endemoniadas. Más adelante lo vamos a ver. Pero Jesús le plantea a los discípulos y nos plantea a nosotros que del otro lado, que más allá de la cerca, como hemos escuchado esa famosa frase, que dando la milla extra, hay cosas extraordinarias para nosotros. Entonces, la fe siempre va a tener un objetivo clave. Si en esta cuarentena, si en estos 40 días, sino que no sabemos si van a ser más de 40 días, nosotros no nos planteamos objetivos personales, objetivos familiares, objetivos espirituales, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ponernos metas a pesar de que estemos en casa. Tenemos que vivir por objetivos. No está todo perdido. Hay otro lado más allá. Hay un lugar nuevo que el Señor quiere que nosotros también experimentemos. La fe no está perdida. Lo más extraordinario es que en aquel tiempo, pues el mar de Galilea no estaba diseñado para que se navegara en la noche. No era la costumbre navegar en la noche. ¿Por qué no era la costumbre navegar en la noche? Porque el mar de Galilea que realmente es un lago, es un lago que está ubicado a 200 metros debajo del mar. Aparte de eso, ni no se inunda porque está rodeado de montañas. En Israel, como es un desierto, de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Por lo tanto, todos los vientos que rodean las montañas se empiezan a calentar durante la noche y van generando tormentas eléctricas donde las olas pueden alcanzar más de 2-3 metros de altura y por eso era muy peligroso navegar en la noche. Dice que ya había llegado la noche. ¿Ok? Y Jesús les dice que fueran al otro lado. Y vemos que en aquel tiempo, pues obviamente no habían elementos de navegación, no habían brújulas, no habían faros, los faros todavía no habían sido creados, no había GPS, no había ningún elemento que los ayudara a encontrar lo que buscaban en alta mar. Por lo tanto, era muy peligroso nadar en la noche. Recordemos cuando Jesús le dice a Pedro, después que Pedro había estado toda la noche tratando de pescar, porque en la noche, si se pescaba en la orilla, no se iba a alta mar. En la noche se pescaba en la orilla y en el día entonces se navegaba a plena luz del sol. Entonces recordemos que toda la noche había pasado Pedro tratando de pescar en la orilla. Él estaba con la barca y Jesús le dice que jugara mar adentro, que mar adentro estaban los peces. Entonces la fe nuestra, cuando Dios nos dice pasemos al otro lado, Él nos quiere decir que siempre hay un propósito,
que aunque estemos en casa no podemos estar ociosos sin hacer nada, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar leyendo la Biblia, leyendo un libro, aprendiendo un idioma, haciendo cosas nuevas, porque si no nos vamos a estancar. La fe siempre va a tener un nuevo horizonte que está esperando por nosotros. La fe siempre va a descansar porque dice, aquí nos cuenta que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido, pero no estaba dormido porque estaba haciendo pereza, no. Él estaba recuperando fuerzas porque durante todo el día, cuenta la Biblia en Marcos, que durante todo el día él había estado trabajando, sanando enfermos, predicando la palabra y obviamente estaba cansado. En Juan 4 dice que cuando él llegó a un lugar llamado Sicar, se sentó en el pozo de Jacob a descansar porque estaba cansado del camino. Jesús, al igual que nosotros, se cansó como todo ser humano y se acostó a dormir en la barca para recuperar fuerzas. Muchos de nosotros podemos estar cansados espiritual, emocional, aún físicamente, y tenemos que sacar espacio no para hacer pereza, sino para recuperar fuerzas y poder seguir adelante. Era lo que estaba haciendo el Señor Jesús y vemos cómo nos enseña en estos pequeños detalles. La fe va por nuevos territorios, enfrenta nuevos retos. La fe me mantiene aprendiendo cosas nuevas. Por eso Jesús desafió a sus discípulos a pasar al otro lado, alcanzar nuevas metas, alcanzar nuevos propósitos. Entonces, familia, número 1, durante todo este tiempo que estamos en casa, que estamos con mucho tiempo disponible, tenemos que aprovecharlo para alcanzar nuevas cosas, para alcanzar nuevos horizontes. Y aunque no tenían brújula, aquellos navegantes tenían la guía del Espíritu Santo a través de Cristo. No importa que no tengamos brújula, no importa saber a dónde vamos, el Señor nos va a guiar exactamente al lugar donde Él necesita que estemos. Él va a ser nuestra guía, Él va a ser nuestra brújula interna que nos va a dirigir a nuevos caminos, a nuevos horizontes. La fe siempre tiene un destino, dijo el Señor, pasemos al otro lado. Cuando termine esta cuarentena tenemos que haber subido de nivel, tenemos que haber crecido, tenemos que haber madurado y mejorado en todos los sentidos. Ese es el desafío del Señor. En segundo lugar, vamos a ver, y aquí puse esta frase que quiero compartírsela, que es parte del punto número 1, que después de esta pandemia vendrán nuevas cosas, y si lo puede anotar, anótelo. Después de esta pandemia vendrán nuevas cosas, familia. Nosotros nos estamos enfrentando a algo nuevo que nunca habíamos vivido, pero también vamos a ver nuevas cosas, nuevos propósitos, nuevas metas. Nos habemos convertido en personas nuevas. Ese es el verdadero propósito que Dios está buscando, aprovechando esta situación para hacer cosas nuevas. El Señor dice en su palabra a través de Isaías, yo haré cosas nuevas. ¿Quién las conocerá? Yo haré cosas totalmente nuevas. En segundo lugar, la segunda enseñanza que nos da este pasaje, que tiene que ver todo con la fe, porque lo que primero que le reprocha Jesús a los discípulos fue que les faltaba la fe, que por qué perdieron la fe, por qué tienen poca fe. O sea, esa barca no se hundió gracias a la fe de Cristo. Si no hubiese estado Cristo en esa barca, esa historia no hubiese sido escrita, no estuviéramos aprendiendo esta maravillosa lección. Gracias a la fe de Cristo, esta barca se mantuvo a flote. Gracias a que Cristo está en nuestra vida, en nuestra familia, nosotros nos mantenemos a flote. En segundo lugar, entonces, la fe avanza aunque sea de noche. Es la continuación del punto número 1. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Aunque sea de noche, aunque estemos en la noche de nuestra vida, Jesús
va con nosotros en la barca. ¿Qué le dio confianza a estos marineros que jamás salían en la noche por todas las tormentas que se generaban durante la noche? Muchas embarcaciones se habían perdido por lanzarse a esta aventura de noche. ¿Qué les dio a ellos esa confianza? De que Jesús iba con ellos en la barca. No importa cuán oscura sea la noche que estemos atravesando, Jesús va con nosotros en esta aventura extrema, en esta dificultad. Jesús va con nosotros. Dice el Salmo 23, Salmo de David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces les decía que aquellos navegantes en aquel primer siglo, pues obviamente no tenían ningún elemento de navegación. Y hemos escuchado, hemos visto en televisión, en programas, que los navegantes se guiaban por las estrellas, porque obviamente no habían faros, no había brújula, no había GPS, ni siquiera había luz eléctrica, porque usted puede ir en oscuridad y usted ve una casa con la luz encendida y usted se guía, usted puede ubicarse, pero en aquel tiempo no. Entonces los navegantes salían, se echaban a la mar, se lanzaban a la mar y iban navegando solamente con la intuición, con lo que el corazón le decía, con la experiencia de los años, con los que habían aprendido de sus antepasados. Entonces eso se parece mucho a la fe, familia, porque la Biblia dice en Hebreos 13 que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que nos espera. Entonces ellos no veían nada, pero tenían una intuición en su interior que les iba guiando el camino. Y esa intuición, ¿quién nos la da? El Espíritu Santo. No importa cuán oscura sea la noche, el Señor nos dice que tenemos que avanzar. La fe avanza, aunque estemos en la más densa oscuridad. No nos podemos quedar en medio de la mar, hundiéndonos en la tormenta, tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante con la guía del Espíritu Santo, que jamás permitirá que nos perdamos en el camino, familia. Tercera lección, Marcos 4:1, dice que la fe avanza aunque las circunstancias cambien en sentido desfavorable. Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y el Mateo 8:24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Quiero que prestemos atención a este punto que es muy importante, al igual que todos los demás. En estos dos pasajes del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, encontramos dos elementos claves. Y estos dos elementos claves son el mar y la barca. Notemos que el mismo mar que vemos en Marcos 4:1, la misma barca que vemos en Marcos 4:1, es la misma barca que vemos en Mateo 8:24. ¿Qué quiere decir eso? Que unas horas antes ese mar estaba en condiciones favorables porque dice que Jesús entró en la barca y allí tranquilito en el mar, desde la barca, le enseñaba ¿a quién? A la multitud que estaba junto al mar. Entonces el mar estaba en las mejores condiciones, igual que la barca, había sido prestada, era una bendición para que toda la multitud que estaba allí escuchando a Jesús pudiera recibir el mensaje. Jesús desde la barca en el mar mirando hacia la colina, eso le servía como si fuera un auditorio y el eco desde el mar hacia la colina hacía que su mensaje llegara de una manera clara y precisa. Pero horas más tarde, en ese mismo bar y en esa misma barca, las condiciones cambiaron. ¿Qué pasó? Se levantó una tempestad y la barca que había sido de bendición estaba a punto de hundirse. Y esto es lo que precisamente nosotros estamos viviendo, familia.
¿Cuántos estuvimos en nuestras cenas navideñas, en nuestras fiestas navideñas? Llegó enero, el verano, estábamos súper bien, llegó febrero, todo marchaba muy bien, los muchachos en la escuela, nosotros acabábamos de abrir el negocio de Germán, muchísimos clientes, fue todo un éxito, el negocio de la pizzería, todo estaba marchando viento en popa, y unos días después, todo cambió. Me acuerdo de uno de los discursos que dio el presidente Trump el 20 de enero. Él estuvo dando un informe a la nación y el informe era que nunca antes la economía en 70 años había crecido tanto como en el año 2019-2020. Acababa de hacer nuevos tratos de comercio con Canadá, le acababa de poner aranceles a China, estaban ganando mucho más dinero que en muchísimos años. Y hoy, ¿cómo está la situación de Estados Unidos? ¿Cómo está la situación de los países europeos que un mes antes eran el centro del turismo mundial y hoy día son lugares totalmente desolados? Las circunstancias cambian de un minuto a otro, familia. Hoy podemos tener en abundancia y el mejor trabajo y hoy día no lo tienen. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que la fe debe seguir avanzando aunque las circunstancias cambien en sentido desfavorable, porque la vida es así. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy tenemos, al momento no tenemos. Estamos saludables hoy y al minuto, ¿cuántas personas hemos conocido? Estaban bien y después nos dan la noticia, no, le dio un infarto, no, murió, le pasó un accidente. Así es la vida. No siempre las cosas van a marchar como esperamos que marchen, pero aún ahí es donde la fe tiene que levantarse y mostrarse lo que realmente nosotros tenemos en el corazón y lo que hemos aprendido durante todo nuestro tiempo como cristianos. La fe tiene que seguir avanzando aunque las circunstancias hayan cambiado y estén todo lo contrario a como lo estábamos viviendo muy poco tiempo antes. Pocas horas antes, el mar favorable, la barca era una bendición. Y horas después, ese mar era una tempestad y la barca se estaba hundiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando esto pasa? Cuando cambian las circunstancias, familia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es detenerse. ¿Cuál fue la expresión o cuál fue la reacción de los discípulos? Señor, sálvanos. Pero el Señor nos dice que nosotros no podemos depender de las circunstancias. O sea, nuestra fe no puede variar si hoy estamos bien y mañana estamos mal. Lo que más queremos manejar es lo que más nos atemoriza. Increíble. Estos hombres habían sido navegantes durante toda su vida. El mar era algo que ellos conocían, no era algo nuevo para ellos. Pero cuando nosotros creemos que podemos controlar algo, que manejamos algo y cuando eso cambia, es lo que más nos atemoriza. ¿Qué es lo que más atemoriza a un médico? La enfermedad. ¿Qué es lo que más atemoriza a un piloto de avión? Que haya una falla. ¿Qué es lo que más atemoriza a un mecánico? Que el auto pueda chocarse por una falla en el motor. ¿Qué es lo que más atemoriza a una persona? Aquello que más manejamos. En Marcos 4:36 nos dice que habían otras barcas junto a la barca que Jesús empleó. Pero ¿cuántas barcas llegaron a la otra orilla? Solo llegó la barca donde iba Jesús. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos por la fe en Jesucristo. Muchos cristianos, muchas personas se van a quedar o se están quedando en medio de esta tempestad, en medio de esta pandemia. ¿Cuántos van a llegar al otro lado? ¿Cuántos van a detenerse? ¿Cuántos van a mirar hacia el nuevo horizonte? La cuarta gran lección, familia, es que la fe avanza aunque la tempestad trate de hundirnos. ¡Qué extraordinario! Cuando yo tengo fe, no me voy a hundir. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando yo tengo fe, no nos hundiremos. Y ahí donde usted está, háblelo, porque dice que él habló, dice, y levantándose, yo le motivo a que usted se levante y diga, esta situación no me va a hundir, esta situación no va a hundir mi familia, esta situación no va a hundir mi iglesia, esta situación no va a hundir mi área financiera. Dice que reprendió al viento, reprendió al mar, habló. La fe habla, la fe confiesa, la fe expresa con autoridad. Y dice que hubo una grande bonanza. La fe va a producir buenos resultados, familia. Cuando hay fe no se pierde el control. ¿Qué estaba Jesús? Estaba durmiendo. Cuando hay fe yo puedo estar en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Dios me hace vivir confiado, decía el rey David. Cuando hay fe, familia, ojo con esto, no se pierde el dominio propio. Hay control de las emociones, hay control de los pensamientos, hay control de mis palabras. Cuando hay fe, hay dominio. Y dice en Lucas 8:25 que la fe va a asombrar a otro. Dice que los discípulos se maravillaban cuando vieron que el mar se cayó. Qué extraordinario, la gente se va a maravillar de nuestra fe. Sus hijos se van a maravillar del control que usted tiene en medio de la circunstancia. Su familia se va a maravillar al ver, wow, está todo crítico, pero mira qué fe tiene, está tranquila, está tranquilo, está con la esperanza puesta en Dios. Nosotros somos a quienes el mundo está viendo como referencia a ver cómo estamos nosotros los cristianos reaccionando ante esta situación. Cristianos que están cerrando calles porque están bravos con el gobierno que no le han dado, que si le dieron, que no le dieron. Nosotros los cristianos dependemos de Dios. Si Dios usa el gobierno para bendecirnos es otra cosa, pero que nuestra fe esté puesta en el Señor. Porque cuando hay fe, no nos vamos a hundir. ¿Cuándo empieza la fe? Cuando yo oigo a Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros estemos conectados, escuchando palabra de Dios, para que estas tempestades no nos hundan, familia, para que nos mantengamos a flote en medio de las tempestades. Cuando el enemigo quiere hundirnos, es porque viene algo grande, y créalo en su corazón y anótelo. Cuando el enemigo quiere hundirnos, es porque viene algo grande, algo extraordinario. Y en último lugar, Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La fe siempre va a buscar conquistar nuevos territorios. La tempestad quiere impedir que conquistemos y la fe vence la tempestad para llevarnos a nuevos milagros y los nuevos milagros están esperando por ti. ¿Qué sucedió del otro lado? Ahí usted puede leer en Mateo, en Lucas y en Marcos que aparecen 2 endemoniados que nadie los había podido ayudar, pero cuando se encontraron con Jesús, Jesús los reprendió. Cuenta la Biblia que tenían una legión de demonios y ellos le pidieron a Jesús que lo lanzara a los cerdos y Jesús lo hizo así. Y estos 2 luego fueron liberados y fueron entonces a predicar y a dar testimonio de lo que Jesús había hecho por ellos. Quiere decir que si Jesús no motiva a sus discípulos a ir al otro lado, nunca hubieran podido experimentar estos milagros, estos nuevos milagros. ¿Por qué el viento quería hundir la barca? Porque el enemigo no quiere que avancemos, porque el enemigo quiere hundirnos, porque el enemigo no quiere que nosotros disfrutemos de los nuevos milagros extraordinarios que Dios tiene para nosotros. Por eso que la fe nuestra tiene que ser alimentada para que pueda avanzar y conquistar aquellos terrenos que el enemigo no quiere soltar. ¿Cuántos de nosotros todavía nos tenemos que conquistar emociones?
tenemos que conquistar pensamientos, tenemos que conquistar nuestra mala administración. Tantas cosas que todavía nosotros necesitamos conquistar, tantas áreas que necesitan ver milagros, gente que está enferma, que necesita ver milagros en su vida. Para eso necesita la fe. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. La fe avanza hasta el terreno más fuerte, más difícil de conquistar. Ahí tiene que ir avanzando nuestra fe. Y aplicación teoterápica, familia. La tempestad es parte de nuestras vidas, pero en medio de ellas, Jesús quiere que la atravesemos con fe y avancemos al nivel más alto que podamos y que cada tormenta nos hará más fuertes y maduraremos de forma integral. Entonces, familia, tengamos en cuenta estas 5 lecciones de este pasaje extraordinario, que es esto que vivió Jesús y que fue una gran lección para sus discípulos. Número 1, la fe siempre tiene un destino. La fe siempre tiene un propósito. La fe avanza aunque sea de noche. Aunque la vida esté oscura, Jesús está con nosotros en el bote. 3, la fe tiene que avanzar aunque las circunstancias hayan cambiado y ya no sean tan favorables. La fe tiene que seguir avanzando. La fe debe avanzar aunque la tormenta trate de hundirnos. La fe tiene que seguir avanzando. Y 5, la fe tiene que avanzar hasta conquistar el terreno del enemigo. Ahí van a haber milagros, ahí van a haber propósitos extraordinarios para cada uno de nosotros. Entonces, familia, este es el desafío, esta es la motivación, esto es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Vamos a tener una corta oración y luego nos volveremos a conectar para un tiempo de adoración y dejar todas nuestras tormentas, todas nuestras tempestades en las manos de nuestro capitán, quien siempre va con nosotros en nuestra barca. Señor, en esta tarde queremos agradecerte, porque sabemos que en medio de nuestra vida nos encontramos con grandes tempestades y tormentas. Esto lo está viviendo el mundo entero, desde el gran empresario, millonario, hasta la persona de más escasos recursos, en este tiempo está viviendo su tormenta. Pero hay algo seguro, es que en medio de la tormenta, en esa barca, tú vas con nosotros. Señor, gracias porque tú no nos abandonas. Queremos que tú prepares nuestro corazón en este tiempo para adorarte y para exaltarte y agradecerte por ser el capitán de nuestra vida. Quedamos en tu presencia, Señor, y ayúdanos a llegar al otro lado donde hay nuevos desafíos y nuevos milagros para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.